Hola con todos, queridos amigos, ¿cómo están? No sé si me escuchan, por favor, si me pueden indicar, si se me escucha claro. Hola con todos, queridos amigos, ¿cómo están? Me pueden indicar si me escucha bien para poder comenzar. Por favor, si me pueden indicar, si me escucha claro. Hola con todos. Hola Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Juan Francisco, ¿cómo están? Qué gusto, gracias por acompañarme en esta transmisión. Veo que se escucha muy claro, veo que pues estamos ya abriendo la señal para esta última charla donde vamos a tratar acerca de la potestad reglamentaria, ¿sí? Que en realidad muy poco se ha hablado de este tema y yo voy a prácticamente abordarla hoy de manera muy breve, ¿sí? Bien, en primer lugar, yo quisiera que ustedes me comenten, bueno, pues ya hasta que la gente se vaya uniendo, recuerden que en este grupo no hay más de 230 personas, deberían estar un poco más todavía, pero no toda la gente pide el acceso al grupo. Pero la idea es que este grupo sea un grupo cerrado porque está compuesto de personas que realmente les interesa mucho el derecho administrativo, ¿sí? Recuerden ustedes que en el otro grupo que tenemos hay muchísimas más personas, pero no todas son interesadas por el derecho administrativo. Este grupo, en cambio, tiene esa virtud de que la mayoría de las personas están muy interesadas en el derecho administrativo y por eso se ha decidido mantener este grupo cerrado, ¿sí? Y bueno, pues tendremos que conversar ya después de esta charla, qué va a pasar con este grupo, si es que esta charla es el fin de este grupo o si es que más bien hay proyectos para tratar de que este grupo se mantenga no como el grupo más grande, pero sí como el grupo más comprometido de derecho administrativo, ¿sí? Bien, saludos a todos. Me dicen que hay un eco. Quiero ver si es que está bien, por favor. Quiero arrancar con el sonido perfecto, por favor. Que me indiquen si se escucha bien. Casi todos me dicen que se escucha bien, pero quisiera... ¿Cómo están? Qué gusto, gracias por acompañarme. Me parece que está bien el audio, me parece que está bien. Eh, bien, saludos a todos. Igual quería comentarles también que lo que va a pasar es que estoy tratando de organizar unas conferencias ya un poco más especializadas, invitando a docentes internacionales. Entonces, ahí, al final de este video les voy a compartir de quién se trata, cuál va a ser nuestro primer invitado y más o menos las fechas en las que vamos a tener esa conferencia, que es una de las, creo yo, tal vez una de las mejores conferencias que se ha hecho en derecho administrativo, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo. Y pues eso es lo que vamos a tratar. Bien, bueno, si ya estamos listos con todos, me hubiera gustado que esta reunión sea a través de Zoom para que podamos un poco interactuar más, pero ya las próximas veces encontraremos mejores mecanismos. Bien. Antes de empezar, igual me gustaría que me digan si ya todos han recibido sus libros. Eh, si es que han tenido algún problema, igual me avisan para tratar de canalizar una solución, pero entiendo que ya lo han recibido. Bien, y con ese pequeño saludo que les estrecho, voy a empezar esta exposición. Recuerden que si tienen preguntas respecto a este tema, las pueden plantear y yo les voy a ir mostrando en la pantalla, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hoy vamos a hablar acerca de la potestad reglamentaria en el Ecuador. ¿Cuáles son esos límites a la potestad reglamentaria para tipificar infracciones? Va a ser una charla breve, no va a ser una charla tan amplia como las otras, va a ser una charla de aproximadamente unos 25 minutos, en la que espero darles insumos eh, para su ejercicio profesional. ¿Sí? Bien.
En primer lugar voy a empezar diciendo que tanto los reglamentos como las normas que expide la administración pública materialmente son, digamos, leyes, es decir, no se hace otra cosa que legislar. O sea, ¿cuál es la diferencia material, digo material, mucho ojo, material, entre cumplir una ley, ¿no es cierto?, y cumplir un reglamento? Los dos establecen normas de carácter generalmente obligatorios, cuyo incumplimiento deriva en una sanción, ¿no es cierto? Entonces, materialmente, los reglamentos, al igual que las leyes, son legislar. Ah, pero en cambio, formalmente, no. Formalmente, ahí sí cada quien tiene su lugar en la pirámide normativa, ¿no es cierto? Y nuestra Constitución establece en el artículo 425 cuál es el orden jerárquico de aplicación de esas normativas. Y nos dice, como ustedes ya conocen, la Constitución y los tratados internacionales, después las leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, ¿no es cierto? Ojo, que aquí hago un paréntesis. Normas regionales se refiere a las regiones que se podrían formar entre dos o más provincias, de acuerdo a lo que dice el COTAD, que todavía no hay ninguna región en el Ecuador. Y las ordenanzas distritales son las ordenanzas que expida aquella organización territorial que sea un distrito metropolitano. Actualmente no existe en el Ecuador ningún distrito metropolitano que haya cumplido todos los requisitos para conformarse como tal. A Quito se le dice Quito Distrito Metropolitano, sí, porque Quito lo era o lo es, digamos así, pero cuando se expidió la Constitución 2008 y se expide el COTAD, se establece un requisito adicional que a Quito le falta, porque Quito son tres requisitos, y me salgo del tema. Primero es tener una ley, que Quito ya la tiene, hay la ley del Distrito Metropolitano. Segundo, un estatuto de autonomía, que Quito lo tiene que aprobar y ese estatuto tiene que ser pasado por la Corte Constitucional y después aprobado en una consulta popular por la ciudadanía de Quito. Entonces, una vez que Quito culmine ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, que está en trámite, Quito podrá expedir ordenanzas distritales que tendrán una jerarquía superior al resto de las ordenanzas normales que ustedes las ven en el siguiente grado de la pirámide normativa. Pero bueno, de lo que me interesa hablar hoy es de lo que tengo resaltado, que es de los decretos y reglamentos, y también las ordenanzas en estricto sentido. Porque esto es donde se ejerce potestad reglamentaria, es donde se ejerce, digo, esas normas de abstracción general, ¿no es cierto?, que crean un vínculo con los ciudadanos. Algo que quiero manifestar acá es que los decretos en nuestro sistema jurídico no son en sí una categoría de jerarquía de norma, el decreto. El decreto más bien es una categoría instrumental, porque ustedes van a ver que a través del decreto el presidente va a poder expedir reglamentos, pero también puede expedir actos administrativos y por lo tanto la doctrina ecuatoriana ha dicho que en el Ecuador el decreto no es una categoría normativa, sino que es una categoría instrumental, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con lo siguiente, que es los reglamentos y las ordenanzas, ¿sí? Y al decir reglamentos, tenemos que necesariamente hacer uso de nuestro Código Orgánico Administrativo, en cuyo artículo, me parece, 128, define lo que es un acto normativo de carácter, un acto administrativo de carácter normativo, ¿sí? Que es de lo que vamos a seguir hablando el día de hoy. Me van diciendo ahí en los comentarios si se escucha. Vamos a contestar la primera pregunta. Dice, no, lamentablemente no puedo ver aquí quién es la persona que hace la pregunta porque este es un grupo privado, pero bueno, es Juan Francisco Cárdenas, que dice, hablando de la pirámide normativa,
se olvida de mencionar el rango que le ubica el estatuto autonómico, si este se crea. ¿Qué rango tendría? Es buena pregunta, es una muy buena pregunta y ese era el debate que existía al interior del Consejo, que como no se decía qué rango tendría, yo creería que no, que debería estar justamente en el rango de las ordenanzas distritales, ¿sí? Es mi parecer. Sin embargo, pues evidentemente, mira que también otra posición decía, pero entonces, ¿por qué tiene que pasar el control de la Corte Constitucional? Para ver si no se opone solo a la Constitución. Entonces debería estar al mismo nivel de las leyes, porque solo pasa el control de constitucionalidad. Es un debate muy discutible y seguramente me hubiera gustado que continúe el proceso de autonomía de Quito para poder hablar de estos temas. Lastimosamente se paró por el tema de la pandemia, pero en cuanto se retome eso, sería interesante hacer una mesa de trabajo, tanto con los personeros del municipio de Quito, tanto con académicos, para que definan estas cuestiones, ¿sí? Bien, entonces con esto la pregunta de Juan Francisco. Sigamos analizando. Entonces, aquí yo quiero hablar brevemente de tres principios que se debe observar en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Y el primero es el principio de legalidad, ¿no es cierto? El principio de legalidad en virtud de dos parámetros. El primero, de que los reglamentos no deben regular aquellas materias reservadas a la ley, es decir, deben ser coherentes con la reserva de ley. Y ya vamos a ver más adelante cuál es el postulado constitucional que lo faculta. Pero prácticamente, si es que hay materias que están reservadas a la ley, no pueden ser reguladas en reglamento. Había, por ejemplo, el caso que están ahorita discutiéndose en los tribunales de lo contencioso administrativo, porque había un caso en que el presidente, a través de decreto ejecutivo, el anterior presidente, fijó los límites territoriales de una circunscripción, cuando eso se dice que debe ser por ley de las provincias, me parece. Entonces, el Tribunal Administrativo, Contencioso Administrativo, declara la nulidad de ese decreto, señalando que no se podía normar a través de reglamento esto, sino que a través de ley, por ejemplo. Para analizar en el caso que nos ocupa, podemos hablar de las sanciones, que en el artículo 132, numeral 2 de la Constitución, dice que para tipificar una infracción yo necesito una ley. Pero justamente es lo que vamos a hablar ya más adelante en esta disertación respecto de ese tema. El segundo parámetro respecto de correlación al principio de legalidad que deben observar los reglamentos es la jerarquía normativa. Es decir, no solo debo no regular aquello que está previsto para la ley, sino que además de no regular eso, debo ser coherente con lo que la ley ya reguló y ceñirme únicamente a lo que dice, evidentemente, la ley que me da la potestad para regular. ¿Sí? Bueno, y aquí quiero hacer alusión, esta es una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, en la que, la Corte Constitucional de Colombia, analizando el principio de tipicidad en materia administrativa, y que creo que es un criterio ya muy acertado, muy aceptado por todos, se lo he escuchado en muchas disertaciones, de que el principio de tipicidad no puede ser tan estricto como en tratándose del derecho penal. Ustedes saben que en el derecho penal las leyes establecen no solo la infracción, sino la sanción, el procedimiento y todo. En materia administrativa, si bien se ejerce un jus puniendi, pero este jus puniendi no protege los mismos bienes jurídicos que protege el derecho penal. Y se podría decir que tal vez esos bienes jurídicos del derecho penal llegan a ser en cierta medida un poco más importantes. Y por eso es que se ha dicho que en materia administrativa el principio de tipicidad admite cierta flexibilidad, pero lo que sí ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, y que creo que es un aporte doctrinario muy importante, ha dicho la Corte Constitucional colombiana que por lo menos a nivel legal debe estar establecido estos cuatro parámetros que ustedes ven en pantalla.
El primero, ¿cuáles son los elementos básicos de la conducta típica? O sea, ¿qué es lo que se va a sancionar? ¿Qué es la infracción? Por ejemplo, una infracción que agote totalmente a nivel legal podría ser, por ejemplo, a inventarme un caso, diríamos, por ejemplo, el que importe mercaderías sin hacer la declaración aduanera, ya, esa es una infracción. Está totalmente regulada en la ley. Pero en cambio, ustedes han visto, por ejemplo, en el COPSI, que es este código aduanero de producción, el COPSI tiene como infracción también una que dice el que cuando es una infracción, cuando se contravengan las resoluciones o los reglamentos que expida el SENAE y que estén publicadas en el registro oficial. Si bien ahí no está agotando la ley todo el escenario de la infracción, no la está describiendo, pero está diciendo qué es lo que constituye esa infracción. Usted incurrió en una infracción cuando viole uno de los reglamentos que dictará el SENAE y que además tienen que estar publicados en el registro oficial. Entonces está diciendo el elemento básico de la conducta. ¿De acuerdo? Si es que no existiría este elemento básico, no podría entonces el SENAE a través de resoluciones crear infracciones, porque la ley no la ha creado. Y eso contraviene la Constitución en el artículo 132.2 que dice que para crear una infracción se debe tener una ley formal. Entonces, acá en este caso que analizo, pues dice la ley, es infracción no respetar los reglamentos del SENAE. ¿Correcto? Segundo punto, la ley debe regular el procedimiento. Y en esto yo quiero ser enfático y es real porque miren que la Constitución dice en los principios del debido proceso que a nadie se le puede sancionar con un procedimiento que no esté previsto en la ley. Entonces, nuestro COA prácticamente que hace un gran avance al poner a nivel de ley orgánica un procedimiento sancionador que solo puede estar establecido en la ley por mandato constitucional. Yo cuestiono mucho, por ejemplo, el tema de los procedimientos de sanción del CERCOP. No lo quisiera mencionar ahorita de manera tan amplia, pero a mí me deja mucho que pensar esos procedimientos regulados en resoluciones. Entonces, ahí les dejo nada más una idea para que podamos discutirlo en otro escenario. El tercero nos debe decir cuál es la sanción o los criterios para determinarla. En esta norma del COPSI que yo les decía, la propia ley, es decir, el COPSI, establece cuál es la sanción, ¿no es cierto? Me parece que es de un salario básico por día, me parece que es la sanción. Entonces, la ley te dice, si la ley no dice esa sanción, no se podría determinar la vía reglamentaria. Y el ente que sanciona. ¿Cuál es el ente que sanciona? Es decir, ¿cuál es el ente que tiene la competencia para hacer esa persecución? Bien, entonces eso en cuanto al principio de legalidad. En cuanto tiene que ver, recuerden ahí si ustedes tienen una pregunta, me van comentando, igual para que a veces me siento solo cuando no hay los comentarios porque veo que parece que no están ahí. Igual cuéntenme si ya recibieron el libro, si ya lo han revisado. Hay mucha gente que está revisando recién el primer libro, pero quienes ya revisaron este segundo libro, cuéntenme ahí en los comentarios qué les ha parecido, qué impresión les dio. Y pues bueno, siempre es bueno recibir algún consejo, ¿no? Como les digo, la charla de hoy estima ser breve, entonces vamos a avanzarla de manera rápida. El segundo criterio, o el segundo principio más bien, que debe respetar la potestad reglamentaria, es evidentemente un principio de razonabilidad, ¿no es cierto? Principio de razonabilidad dentro del cual también se incluye a la proporcionalidad. Y yo ya les había dicho en otra exposición que la potestad reglamentaria, cuando respeta el principio de razonabilidad, es porque toma medidas adecuadas, es decir, que sea idóneo. ¿Qué quiere decir idóneo? Idóneo, pues quiere decir
que pueda lograr el fin que se propone. Vamos a poner un caso. Suponga usted que la sanción por comercializar un medicamento sin registro sanitario, ¿cuál debería ser? ¿Cómo debería estar tipificado esa infracción y esa sanción? Si es que alguien está comercializando productos sin permiso sanitario, tal vez la medida adecuada sería confiscar esos medicamentos para no poner en riesgo la salud. También puede ser una multa, evidentemente, ¿no es cierto? No hay problema. Pero no sería adecuado, digamos así, que yo, si es que alguien me comercializa digamos, un producto sin registro sanitario y tiene 10 productos más, que yo haga la clausura de la fábrica. Tal vez no tendría sentido. El segundo parámetro es que sea necesario, es decir, tengo que restringir lo menos posible el goce de los derechos. Recuerde usted que evidentemente el derecho sancionador, el jus puniendi, siempre debe tratar de ser de última ratio, en ambos casos, penal y administrativo. Entonces se debe tratar de limitar lo menos posible el derecho de la persona. Por ejemplo, un caso, una persona que se estaciona mal, ¿no es cierto? Se estaciona en una zona donde está una señal vertical de no estacionar. Yo creo que con ponerle la multa está bien, pero si usted se le va a llevar el carro, pues cada vez que me parece que no sería siempre necesaria esa medida. Depende, puede ser, porque si te estacionó, digamos, en la salida de donde sale una ambulancia, obviamente tengo que llevarme el carro porque necesito ese espacio, pero si no, si está en una calle que no hay ni mucho tránsito, pero está mal estacionado, creo que con la multa es suficiente. Y proporcional. ¿Cuáles son las ventajas que conlleva a la comunidad versus las cargas? Los medios versus el fin, ¿no es cierto? Entonces, una medida razonable es aquella que es adecuada, necesaria y proporcional, ¿sí? Porque recordemos siempre que anteponer el interés general no supone de ninguna manera violar derechos fundamentales de las personas. La norma dice anteponer el interés general al particular, no dice anteponer el interés general a los derechos de la persona. Y ustedes ya saben que el interés y el derecho son categorías jurídicas distintas. Y pues evidentemente, si es que no está claro este tema, yo les recomiendo que revisen la exposición que hizo María del Carmen Jácome cuando hicimos el curso de Introducción al Derecho Administrativo y seguramente podrán constatar todo esto que les digo. Bien, vamos a ver estas de acá. Aquí hay otra pregunta. Nos dice, si la LOES, que esa es la Ley Orgánica de Educación Superior, faculta a la entidad administrativa como una universidad pueda en sus estatutos internos tipificar infracciones para docentes y estudiantes y el procedimiento contradice la reserva de ley. A ver, pueda tipificar infracciones. No, justamente no contradice porque lo que decimos es que la LOES es aquella que le da la competencia, ¿no es cierto?, para decir cuáles son los presupuestos básicos de la infracción. Ahora, me gustaría que se amplíe esta pregunta con un caso puntual para ver cuáles son esas infracciones que dice y si nos puede citar ahí cuál es la norma que le faculta, porque la norma debería prever los supuestos, ¿no es cierto?, de infracciones o los presupuestos básicos, como dice. Por ejemplo, acá en el tema del COP, si yo decía, es una sanción violar los reglamentos del SENAE. Acá se puede decir, es una infracción violar los reglamentos de la universidad. Entonces ahí, si te das cuenta, ¿de dónde nace la infracción? De la propia ley. Pero ¿dónde está desarrollada? En el reglamento, porque eso en el derecho administrativo se permite, pero si no habría esa habilitación legal, entonces ahí prácticamente sí estamos un poco restringidos, ¿sí? Bien, sigamos con el último principio antes de pasar ya a lo específico. Y hay un principio que se llama de no derogabilidad particular del reglamento. Esto lo decía el ERJAFE con mayor precisión o de manera expresa, decía
que no puede un acto administrativo de efectos individuales contradecir un acto normativo de efectos generales. No lo dice el COA, pero ustedes saben que los principios, y muchos de ellos no están legislados, por un principio de igualdad, es decir, todos somos iguales ante la ley y ante los reglamentos. Yo no puedo dejar de aplicar un reglamento en un caso particular, ¿sí? Por igualdad. Yo tengo que aplicar los reglamentos siempre y por lo tanto, mientras ese reglamento no se derogue, la administración le tendrá que ser obediente a dicho reglamento. En otros ordenamientos jurídicos se habla de que una autoridad superior puede desconocer el reglamento que emitió la autoridad inferior y puede inclusive derogarlo. En nuestro ordenamiento jurídico, yo creería que eso no es aplicable porque la potestad reglamentaria está asignada únicamente a las máximas autoridades, ¿sí? Vamos a ver ya ahora sí qué dice el Código Orgánico Administrativo, pero con eso ya les doy una idea de lo que está pasando, ¿sí? Bien, entonces hablemos de tipicidad. Miren ahí, hablemos de tipicidad. Nos dice García de Enterría que no caben cláusulas generales o indeterminadas de infracción que permitirían al órgano sancionador actuar con un excesivo arbitrio y no con el prudente y razonable que permite una especificación normativa. ¿Qué nos dice García de Enterría acá? Ya no estamos en el debate de decir si es que esto debe estar en la ley o en el reglamento, donde sea que esté la infracción administrativa. Pero la infracción administrativa debe ser específica, determinada, que yo no tenga incertidumbre si respecto de lo que estoy haciendo es una infracción o no es una infracción, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito saber eso. Por ejemplo, yo voy a citar aquí el caso, me acuerdo que había un video donde Fernando Ortega explicaba que hay una infracción en el Código de la Función Judicial donde dice que los jueces y los fiscales y los defensores públicos serán sancionados cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le siguió el procedimiento a un secretario. Entonces, si yo soy secretario de un juzgado, yo sé que por nada que yo haga voy a estar incurso en esa sanción que es solo para jueces, secretarios, para jueces, fiscales y defensores públicos. Y justamente eso es lo que en el caso que relata el doctor que estoy citando, el jurista, eh, él cuenta que en el tribunal se dijo que no, que en el derecho administrativo es muy amplio y que le meten en la misma cesta al secretario, igual a los jueces y al fiscal y al defensor público. Pero en la Corte Nacional se revocó ese fallo porque se dijo que no, pues, que si bien se pueden regular cuestiones en reglamentos, pero tienen que estar bien reguladas. Hay un principio de seguridad jurídica que es más importante, ¿no es cierto?, donde una persona sabe si lo que hace contraviene o no contraviene la ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tomé como para comparar lo que es una incorrecta determinación de una correcta determinación de una infracción, un reglamento que hay en la SELEC, decía de talento humano, y decía que es una falta grave presentarse en estado de embriaguez a su lugar de trabajo. ¿Qué es de estado de embriaguez? O sea, ¿cuándo una persona está en estado de embriaguez? O sea, cuando una persona toma una cerveza, o una persona toma un vino, o se toma 10, o se toma 20, no se define un parámetro. En cambio, en el COIP, que ya es una norma que debe tener una tipicidad estricta, ustedes saben, ahí sí se dice, pues es en estado de embriaguez y dice de acuerdo a la siguiente escala, que es de acuerdo a los gramos que usted tenga de alcohol en su sangre. Entonces, me parece que ahí puedo evidenciarles cuando una infracción no está bien determinada, cuando no cumple ese principio de tipicidad, ¿no es cierto?, que nos dice el artículo 29 del Código Orgánico Administrativo. Bien, y yéndome al artículo 29 del Código Orgánico Administrativo, les quería indicar que justamente nos dice este artículo
No cabe interpretación extensiva ni analógica en las infracciones y las sanciones administrativas, ¿sí? No cabe. Y aquí, antes de explicarles esta diapositiva, quiero saltarme a un caso de la vida real. Cuando este señor, no me acuerdo cómo se llama, pero era superintendente de bancos, quería sancionarle al IES. Quería sancionarle al IES porque él tiene competencia, de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero, para sancionar a los sujetos financieros. Y quería sancionarle al IES. Y le mandó una consulta al señor Procurador General del Estado. Y le dijo, señor Procurador, como yo tengo competencia para sancionar a todo el sistema financiero, vea, el IES también está por ahí metido. El procurador le dijo, oiga, la interpretación que usted me está haciendo es con analogías. Y al hablar de procedimiento sancionador, lamentablemente no caben interpretaciones analógicas ni extensivas. Y por lo tanto el procurador le negó y le dijo, usted tiene que pedirle a la Asamblea que reforme la ley para que usted pueda sancionar a los sujetos de la seguridad social también. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué es? ¿Por qué yo digo acá que no es lo mismo analogía que interpretación supletoria? Y eso hay que ser muy enfáticos. La analogía, ¿no es cierto?, es utilizar o extrapolar los efectos de un caso con condiciones similares a una situación objetiva. Pero la analogía incluye también de un ejercicio interpretativo, ¿sí? Yo tengo que interpretar para decir, a ver, este caso que tiene estas condiciones es amoldeable o es aplicable a este otro caso de acá, que parece que tiene mismas condiciones. En cambio, la interpretación supletoria, ahí hay un error mío, la aplicación supletoria es solamente cuando una norma no es completa y yo completo con otras leyes que ya están, pero eso no exige supletoriedad no exige, perdón, interpretación de mi parte, solo exige que yo aplique una norma que no está completa con otra norma que la completa, justamente. Ahora, la supletoriedad debe ser expresa. Yo no puedo venir a aplicar normas supletorias para completar, sino tienen que decirme en una ley que expresamente esto se completa con otra. Y justamente aquí quiero hacer un paréntesis, ya que vamos un poco terminando. Yo quiero, yo quiero decirles acá, y les planteo la pregunta, y como me parece que este es un grupo especializado, les planteo la pregunta de por qué nosotros aplicamos muchas veces el Código Civil como norma supletoria. ¿Cuál es el fundamento y cuáles son esos límites? Y yo, ¿por qué les digo esto? Porque yo encontré un fallo donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Nacional, perdón, la Sala Administrativa, dijo que el Código Civil no se puede aplicar porque eso es derecho privado y acá hablamos de derecho público. Y yo puse una pregunta en el foro de Legalité y les invito a que vayan al foro. Me gustaría que todos ustedes que están aquí se creen una cuenta en el foro, que pueden acceder hasta con su cuenta de Facebook, y vayan y participen en las preguntas que tenemos. Como siempre les he dicho, ¿por qué es ese foro más enriquecedor que el otro? Que el grupo de Facebook normal. Porque si ustedes leen ahí, ya son preguntas, ya son respuestas más trabajadas. Son respuestas donde nos esforzamos por poner doctrina, por poner jurisprudencia, que seguramente les va a enseñar bastante o van a poder ustedes aportar bastante. Y bueno, ya saben ustedes que hay el tema de que pueden votar por las mejores respuestas o poner un voto negativo al que no les guste. Y pues ya vamos a ver poco a poco cómo se puede ir. Vamos a hacer un canje de esos puntos por algunas, no sé, libros, cursos, ya vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Pero vayan al foro, ¿sí? Vayan al foro, por favor. Aquí hay otra pregunta. Dice, a ver, perdón, voy con esta de acá, que es primero. Dice, en la superintendencia de compañías, para sancionar a una empresa por no haber subido estados financieros, tienen un reglamento que copia el COA. ¿Es posible impugnar alegando falta de aplicación del principio de legalidad? Si es que dice lo mismo que el COA,
Yo la verdad veo que eso es una tara que tiene la administración pública de crear y crear reglamentos cuando cree que puede hacerlo y en realidad no puede hacerlo. Ya vamos a ver por qué no. Pero no me parece un incumplimiento al principio de legalidad si es que en realidad está ejerciendo las potestades que dice la ley. No me parece que habría. Hay un exceso de normatividad ahí, que creo que no es de felicitarle a la superintendencia de compañías por eso, no más bien de llamarle la atención por eso. ¿Sí? Bien, sigamos. Ahí sí. Entonces, vamos a revisar lo que dice ya en estricto sentido nuestro Código Orgánico Administrativo. Y el Código Administrativo, miren lo que dice aquí, y ese es el código que yo uso y está rayado. Ya les voy a decir por qué está rayado, pero dice el 129, le corresponde al presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria en relación con las leyes formales de conformidad con la Constitución. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice? Que el presidente puede, ¿no es cierto? Perdón, la potestad reglamentaria del presidente para reglamentar las leyes formales, ¿no es cierto?, es del presidente de la República. Puede el legislador también asignarle esta potestad reglamentaria a otro órgano de la administración pública. Y eso también es correcto. El presidente, el legislativo le puede dar esa potestad a otro órgano, a veces por su carácter de técnico, ¿no es cierto? Le puede dar esa competencia, digamos, al SENAE, al SRI, les puede dar esa potestad de reglamentar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ir poco a poco. ¿Cuándo debe expedirse un reglamento? ¿Toda ley debe tener un reglamento? La respuesta es no. Un reglamento, ¿no es cierto?, debe expedirse normalmente, y escúchese bien la palabra normalmente, porque siempre caben excepciones, pero digo normalmente, cuando una ley exija aplicación de parte del sector público para decir cómo tienen que los órganos de la administración pública aplicar cierta ley. Por ejemplo, la, digamos, la ley de, la ley de contratación pública. La ley de contratación pública no la pueden aplicar solo los particulares, porque evidentemente necesitan que los órganos de la administración pública sepan cómo llevar los procedimientos, tanta cosa. Entonces, esa es el objeto de dictar un reglamento. Pero, por ejemplo, no tendría objeto que se reglamente el COGEP, donde el Estado no interviene, ¿no es cierto? Es una cuestión netamente de las personas. No tendría sentido reglamentar el Código Civil. Entonces, por ahí, primera parte. Esta competencia del primer inciso del 129 del COA se respalda en el 147, numeral 13 de la Constitución, que dice, miren abajo, competencia del presidente, expedir los reglamentos necesarios para aplicar las leyes sin contravenirlas y alterarlas, ¿sí? Que se llaman los reglamentos, ¿sí? De organización. Perdón, los reglamentos de ley. Y miren que dice, así como los que convengan a la buena marcha de la administración pública. Entonces puede dictar también lo que está en blanco y es otro tipo de reglamentos que se llaman los reglamentos autónomos, que estos reglamentos no se dictan para aplicar una ley y se llaman autónomos justamente porque no existe una ley de lo que están reglamentando, ¿no es cierto? Un ejemplo podría ser el ERJAFE, ¿sí? Entonces, un reglamento de ley, el reglamento de ley de contratación pública, pero un reglamento autónomo es aquel que el presidente utiliza para organizar a la administración pública y que evidentemente, por eso leamos el segundo inciso, dice, el ejercicio de la potestad reglamentaria es independiente de la competencia normativa de carácter administrativo que tiene el presidente para organizar la administración pública, ¿no es cierto? Y que está previsto en el artículo 45.
Entonces, el presidente tiene dos potestades normativas. Una, organizar la administración pública central a través de reglamentos autónomos y la otra, dictar los reglamentos de aplicación de las leyes. ¿Sí? Bien. En el 130, en cambio, el Código Orgánico Administrativo establece lo siguiente: competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular asuntos internos del órgano a su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Todo ministro, todo máxima autoridad puede dictar su orgánico funcional. Puede decir, vea, dictar normas de convivencia de los servidores públicos, no se puede dictar cualquier cosa, el logotipo, cualquier cosa, mientras eso no afecte a los ciudadanos, solo de asuntos internos, ¿sí? Y miren lo que dice: salvo los casos en que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. Aquí nosotros vamos a entrar en un conflicto de tratar de entender qué es autoridad legislativa. Porque claramente yo podría entender que la autoridad legislativa en los GATS, por ejemplo, es el Consejo Municipal. Pero en cambio, ¿qué entiendo yo por autoridad legislativa? Podría entender también los órganos colegiados de dirección que tienen la potestad para dictar normas de organización. Podría ser eso, ¿no es cierto? Sin embargo, pues lo bueno del COA es que dice que una ley debe asignar expresamente cuál es el órgano que puede dictar esa norma. Entonces, yo no me haría problema por decir, aquí hay órgano legislativo. No, no. Si es que la ley le está dando la posibilidad de decir, usted va a dictar un reglamento, esa autoridad se convierte, para efectos de dictar ese reglamento, en autoridad legislativa. Y no creo que hay problema. Pero miren lo importante que dice el último inciso del 130. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley. Y ahí, evidentemente, lo voy a concatenar con el artículo 132, numeral 6 de la Constitución de la República, que establece claramente lo siguiente. El encabezado dice: se requiere ley para otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. Es decir, justamente lo que dice el artículo 130 en su último inciso lo ratifica la Constitución en el 132, ¿no es cierto? Ahora, entonces, te dice que le puede dar el legislativo competencia a los organismos de control para dictar reglamentos, ¿no es cierto?, donde ellos evidentemente van a regular la actuación de las personas. Entonces, yo lo que les diría acá, estaba tratando de encontrar para leer con palabras textuales, pero no lo encuentro, no recuerdo dónde lo ubiqué. Yo hablé en una parte de este libro acerca de las tres funciones que tiene la administración pública. Hay muchas más, pero las tres clásicas serían la función activa, la función de control y la función de, se me escapa la siguiente, activa, acá está, página 115. Una administración pública, el ejercicio de la función administrativa puede ser porque yo hago administración activa, quiere decir, es la actividad decisoria, resolutoria o ejecutiva, es prácticamente hacer un contrato público, adjudicar, todo eso, ya. Segunda, la consultiva, que es, por ejemplo, la que ejerce la Procuraduría General del Estado, el SRI, cuando le preguntan cosas y tiene voluntad para dictar un criterio. Y el tercero es la de control, que dice aquella que tiene por objeto verificar la legalidad de la actividad administrativa. Entonces, quiere decir esto, cuando hacen cuestiones de fiscalización, de control, y cuya finalidad finalmente puede derivar en una sanción, eso es competencia de control. Yo no puedo dictar un reglamento para competencia de control sin que no tenga expresamente atribuida esa competencia en la ley.
Y cuando dice expresamente, quiere decir que no puede derivarse de mis competencias generales, sino que expresamente me debe decir la ley, oiga, usted, qué sé yo, Contraloría General del Estado, por ejemplo, dictará los reglamentos necesarios para tal cosa. Y en el ámbito de su competencia, la Contraloría dictará esos reglamentos, establecerá ahí sus condiciones, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra cuestión de la potestad reglamentaria. Bien, ya para ir concluyendo, no quiero dejar de lado unas preguntas y también quisiera decirles a ustedes, eh, por ejemplo, una crítica que hace la doctrina ya a propósito de los actos administrativos de efectos generales. Y les advierto esto porque cuando ustedes también leen libros de doctrina extranjera, no quisiera que se confundan. Normalmente nosotros en el Ecuador tenemos las siguientes categorías, digamos así. Y yo quiero dejar una cosa. El reglamento y el acto normativo de carácter administrativo son exactamente lo mismo. O sea, no es que el reglamento es una cosa y el acto normativo no. Los dos son lo mismo, los dos requieren habilitación legal para ser dictados. No hay problema en eso. Con el que sí hay problema es con el acto administrativo de efectos generales, que no lo van a encontrar en muchos países. Por ejemplo, cuando lean libros de doctrina de otros países, van a encontrar que muchas veces se dice actos de efectos generales y se llama directamente al reglamento. Pero en cambio en el Ecuador nosotros tenemos, por disposición del artículo 98, un acto administrativo de efectos generales, que es un administrativo de efectos generales. Y dicen ahí la doctrina que está mal utilizado la palabra general, porque dice que la generalidad en el acto administrativo apunta al destinatario de la orden. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuál es un acto administrativo de efectos generales? Una convocatoria a un concurso público, dicen. Que para mí, por ejemplo, eso no es un acto administrativo, eso es un acto de simple administración, porque es un acto que inicia un procedimiento. Decían, por ejemplo, en una charla, un acto administrativo de efectos generales es que la ministra de Salud disponga la vacunación en todos los niños menores de 5 años, la vacunación de alguna enfermedad menores de 5 años. Acto administrativo de efectos generales. ¿Ya? Pero la doctrina critica eso porque dice, oiga, eso no, que esté dirigido a un grupo indeterminado de personas, no se utiliza eso como efectos generales. Los efectos generales quiere decir que esté que esté, que sea, dice, la aceptación tradicional hace referencia a la pluralidad abstracta de los supuestos previstos en la norma, es decir, efectos generales quiere decir que yo pongo una condición sin determinar el destinatario y cualquiera que incurre en esa conducta se hará acreedor a que se le aplique esa norma. Y sí nos trae un conflicto eso, porque si ustedes revisan el artículo 128, en cómo se define el acto administrativo de efectos, el acto normativo de carácter administrativo, dice es la declaración unilateral de la voluntad con efectos generales que no se agota por su cumplimiento. Entonces va a traer un problema eso. Tienen que tenerlo muy en cuenta y saber que cuando nosotros en el Ecuador hablamos de actos administrativos de efectos generales, no es lo mismo que hablar de reglamentos. Sí es lo mismo cuando yo digo acto normativo de carácter administrativo y reglamento, pero no es lo mismo cuando digo acto administrativo de carácter, acto normativo de carácter administrativo. ¿Sí? Bien, vamos a ir con las últimas preguntas y les voy a decir quién es la persona de que vamos a tener una charla y les voy a contar también otras cuestiones, ¿sí? A ver, vamos a seguir con dos últimas preguntas. Liz dice, a ver, bueno, son nada más comentarios de, bueno, aquí hay un comentario que dice que la convocatoria no es un acto de simple administración porque el acto administrativo tiene publicidad, en cambio el de simple administración no se notifica ni se publicita. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con este criterio porque yo creo que, por ejemplo, los actos de simple administración
que sustancian un procedimiento, ¿no es cierto? Las órdenes de procedimiento también deben ser notificados a la persona. Por ejemplo, el que se abre el término de prueba y todo eso, se debe notificar. De ahí creo que no se debería juzgar la naturaleza jurídica de un acto por el medio de su notificación, sino realmente porque analicemos, o sea, el acto administrativo normalmente es aquel que pone fin a un procedimiento y que por ende, como pone fin, es propiamente impugnable el acto administrativo. Pero en cambio el acto de simple administración no es impugnable porque todavía no se culmina el procedimiento. Entonces, para mí, yo les digo, la doctrina pone como ejemplo de acto administrativo de efectos generales a la convocatoria de un curso público. Para mí ese es un acto de simple administración porque es el inicio de un procedimiento, ¿sí? No está cerrando un procedimiento. Entonces, bueno, por ahí podría ser. ¿Listo? Bien, entonces, con esto, queridos colegas, vamos a ir terminando esta charla, pero quiero comentarles, ahora sí, si me brindan su atención, que acabo de hacer una gestión para que el doctor Carlos Balbín, que él es un reconocido tratadista argentino, además es juez en la provincia en la ciudad de Buenos Aires, juez de lo contencioso administrativo a nivel de segunda instancia, y bueno, pues tiene muchísimas obras, inclusive obras que están prologadas por García de Enterría, más allá de otros méritos, como por ejemplo es el coordinador de la maestría de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, que es que es una universidad muy bien situada en los rankings internacionales. Él ha aceptado darnos una conferencia virtual. Estamos por definir los canales todavía. Probablemente será por Zoom y será con cupos limitados. No tendrá ningún costo, evidentemente. Vamos a conversar con el invitado a ver si es que podemos nosotros entregar certificados de participación, digamos, internos. Y el tema que yo le he propuesto, todavía estamos por confirmar, es un tema obviamente que he tratado de que sea un tema general porque evidentemente él conoce el derecho argentino y tal vez si nos viene a hablar de un tema muy específico no nos va a ser de mucha aplicación, pero yo le he propuesto que él trate el tema de cómo interpretar el derecho administrativo. Él es una persona que, bueno, pues digamos, que suele abstraer mucho el derecho para a través de una pregunta sacar toda una teoría. Entonces, él tiene, por ejemplo, en su obra una mención a por qué se debería o no se debería aplicar algunas cláusulas del derecho privado al derecho público. Y él parte de una premisa, por ejemplo, él dice, bueno, ¿por qué completamos el derecho público con el derecho privado y por qué no se completa el derecho privado con el derecho público? De ahí empieza a desarrollar una serie de ideas que seguramente será más enriquecedor que él lo haga en una charla, en una disertación. Y pues la intención de esto es que esto sea solo la primera, pero que de ahí se pueda seguir invitando a grandes panelistas del derecho administrativo. No sé, ustedes pongan ahí, seguramente alguna vez leyeron algún libro de algún tratadista que no se imaginaron que nos iba a poder dar una charla, y pues creo que se puede hacer la gestión. Más que nada lo que a ellos les ha parecido interesante o les pareciera interesante es que aquí hay una comunidad comprometida. Yo le he manifestado de los grupos que tenemos, de las charlas que siempre estamos dando. Entonces, ven que hay una comunidad comprometida y evidentemente ellos son muy altruistas con su conocimiento, entonces, pues, es un espacio en el que lo pueden hacer. No ha sido una gestión tan sencilla, ha demorado tal vez unos meses, pero se lo ha conseguido y probablemente, bueno, pues la fecha va a ser un poco distante, será en julio, pero pues les digo, esa será una y podemos ir preparando las demás. Podríamos llamarlo a eso como que las charlas súper especializadas o las charlas súper premium de derecho administrativo, en la que seguramente estaremos todo como espectadores, ¿sí? Yo les agradezco su asistencia. Acabamos de estas charlas que yo había anunciado por el tema del tema del libro. Espero que el libro les esté siendo de mucha utilidad, ambos libros a los que tienen los dos libros. Y pues, si no, igual recuerden que los grupos van a estar abiertos y este grupo principalmente me interesa que no se cierre, sino que siga siendo debate.
pueden plantear en este grupo también las preguntas que quieran plantear. Yo aprobaré sus peticiones para que se genere debate, pero les pido un favor, que si es que es una pregunta doctrinaria o que nos puede servir con mayor trascendencia, vayan al foro de Legalité, ingresen al foro de Legalité, ustedes conocen la página, pongan Legalité Foro en el Google y les sale, y inscríbanse ahí y pongan ahí las preguntas, porque ya les dije, la diferencia es tan clara. En el foro se busca por temas las preguntas. Acá en Facebook una vez se pone y nunca más se encuentra la pregunta, ¿sí? Con eso, queridos colegas, les mando un fuerte abrazo, deseándoles siempre que tengan mucha salud y mucha virtud en su profesión. Y me despido, nos vemos probablemente la próxima semana. Hasta luego.